Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la mesa titulada Planificación Urbana y Regional de la Jornada de Investigación de la FADU-UBA 2022. Mi nombre es Camila Pisano y voy a estar como moderadora de la mesa. Me acompañan en la asistencia técnica Javier de Hieralde y como asistente de moderación Paula Landa. La dinámica de la mesa se va a dividir en dos partes. La primera es donde se darán las exposiciones. Cada equipo de investigadores va a tener un tiempo de entre 7 a 10 minutos para exponer sus trabajos, compartiendo en lo posible ellos la presentación. A los 9 minutos se les dará aviso para que se pueda ir cerrando la presentación y que todos los participantes de la mesa tengan su tiempo para exponer. Y luego pasaremos a la segunda parte de la dinámica, donde vamos a alentar el debate, las preguntas y los comentarios entre los investigadores o mismo entre el público presente. Si les parece, yo voy a ir presentando a cada grupo de investigación para que arranque la exposición. En este caso vamos a empezar con el trabajo titulado Morfología y Geometría, estudio de la ciudad normada, de Andrea Marta Ulacia. Bueno, buenas tardes. Esperen que estoy queriendo compartir pantalla. Ahí no sé si me ven. Sí. Ahí bárbaro. Bueno, ante todo, buenas tardes. El trabajo que voy a presentar forma parte de la temática de mi tesis doctoral, que es Morfología del Espacio Urbano, enfoque desde la tridimensión para alineamientos morfológicos normativos. Está basado en el casco fundacional de la ciudad de La Plata. Mi director de la tesis es el arquitecto Fernando Tauber y mi codirectora es la arquitecta Viviana Japosnik. Lo que presenté, el extracto que hicimos para presentar en estas jornadas fue pensar cuáles son las categorías con las que se está trabajando desde el doctorado, cuáles son las categorías de trabajo, las categorías analizadas. Y definimos que había una categoría de contexto morfológico respecto a lo que se entiende y cómo se entiende la morfología urbana en esta tesis. Otra categoría es la ciudad trazada, y en particular nos enfocamos brevemente en las ciudades de América y los casos paradigmáticos. Y finalmente la ciudad normada, cuál es el modelo normado, los indicadores urbanos, siempre sobre la ciudad de La Plata. Porque en el contexto morfológico la problemática urbana evolucionó a través de la historia, pero en ese estudio hemos definido, bueno, yo hablo en plural porque en realidad es siempre en debate, ¿no? Con ellos, con mis directores, pero bueno, lo que yo definí es que la problemática morfológica como disciplina tiene un claro inicio en lo que fueron las revoluciones industriales, cuando la ciudad recibe ese impacto y a partir de ahí aparece como una disciplina. La morfología, ¿por qué la tomo como objeto de análisis? Porque es la dimensión que permite repensar las ciudades. Esta categoría de análisis, a partir del plano base parcelaria y a partir del marco normativo, el primero como lo que define el andar y las pausas, el límite de lo público y lo privado, y lo normativo porque es la orientación, limita y da ese modelo de ciudad o el modelo al que se aspira, ¿no? Es una cuestión aspiracional. Y entonces la ciudad trazada, cuando decimos que la base morfológica es uno de los sustentos que tiene esta definición morfológica, la ciudad trazada toma una preeminencia, además al estar basándonos en el caso de la ciudad de La Plata, que es un caso paradigmático del urbanismo nacional, empezamos a pensar cuántas otras ciudades trazadas existían y cómo esas ciudades formaban parte de un referente teórico, de un modelo de planificación y de urbanismo. Y entonces, ahondando en cómo las ciudades de América, dentro de esta categoría de ciudades trazadas, tienen un punto en común de inicio a partir de las leyes de Indias, pero obviamente que hubo un momento en el que hubo que pensar ciudades nuevas, ciudades capitales, para estos nuevos países, para estos nuevos gobiernos que emergen a partir de la independencia de Estados Unidos. Y entonces en ese camino es donde empieza a encontrarse el encuadre de los casos paradigmáticos de la planificación dentro de América, y trabajé comparativamente entre lo que es el trazado de Washington, La Plata y Belo Horizonte, porque tienen raíces comunes y muchas cuestiones que las engloban, y entre las categorías de análisis del espacio público, la calidad del espacio público, el trazado, la ortogonalidad y las diagonales, el vínculo que tienen con el entorno inmediato y esa circunvalación. Empezamos a encontrar cómo esa categoría de análisis surgían muchas cuestiones de cómo entender estas ciudades y sus trazados.
Sobre esto superpuesto la ciudad normada, porque a partir de la historia, siempre la ciudad, aun cuando fue diseñada, planificada, tuvo un momento fundacional básico en el que hubo una definición morfológica primera, pero que luego ha sido modificada a lo largo de la historia por las diferentes normativas de uso de suelo. Y aquí se conjuga otra nueva categoría diferente, que es la ley de uso de suelos, la ley 8912, que rige en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esto de la ciudad normada, los indicadores urbanos y cómo la morfología se define desde esta categoría, aparece otra particularidad superpuesta a la anterior. ¿Por qué digo que es una particularidad? Porque al día de hoy aún son muy pocas las provincias que tienen un instrumento regulatorio similar. Y entonces estos modelos normativos, estos indicadores urbanísticos, empiezan a definir cómo es esta tridimensión, cómo es esta categoría de análisis, de decir, la morfología afectada por los indicadores urbanos. Y ahí pusimos en crisis la mirada que tenía o que tiene la ley, la 8912, sobre el trazado y el plano parcelario, cómo a veces desde una mirada sesgada no se tienen en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo en el caso de La Plata, el trazado tan particular, tan significativo, tan significante, que al no haber sido tenido en cuenta, al no haber sido considerado, al no haber sido un factor determinante en la definición tridimensional morfológica, ha generado que haya desvíos, que haya muchas alteraciones, por ejemplo, en esta imagen que les estoy mostrando, en esta cuestión de cómo se densificó y se verticalizó el eje central de la ciudad, que está, no sé si ven lo que yo señalo, pero que está sobre el eje simétrico, el eje de simetría de la ciudad. Esa cuestión de la tridimensión fue desbordada, fue trasvasada por la tridimensión diseñada como los modelos urbanos que siguieron, y ese eje histórico con edificios significativos, con una planificación tan fuerte desde el trazado, que alteró los ejes, que alteró el ritmo de la subdivisión, que alteró el ritmo de las calles, hace que se haya perdido en lo que es el reconocimiento actual de la ciudad. Porque entonces el caso de la ciudad de La Plata, con estas categorías de análisis que planteaba, se conjugan que tienen diferentes particularidades que generaron que haya una mirada crítica entre las diferentes categorías de análisis que planteé. La categoría de la ciudad normada con la categoría de la ciudad trazada, con el contexto morfológico y el entendimiento de cómo la morfología se define a partir de la subdivisión del trazado, del plano parcelario y la tridimensión que la sucede a través de la historia y lo normado. Entonces, en el avance de lo que estoy analizando, debería poder haber una teoría de la forma física que se acompañe de lo normado y la subdivisión, y quizás como una base, un sustento teórico para quizás nuevas ciudades, para quizás ampliaciones de ciudades existentes, o simplemente para alineamientos morfológicos que puedan trabajar y guiar lo que sería la continuidad normativa que se va posando sobre lo que es la ciudad. La morfología debería seguir transmitiendo los valores fundantes, y en parte de todo el estudio lo que yo digo es que la morfología define la cultura, la morfología define la identidad de una ciudad, de su gente, de sus pobladores, pero también define una historia. Y en el caso de la ciudad de La Plata es una historia compleja porque tuvo un inicio tan pautado y tan fuerte, pero luego fue truncado, cortado, modificado y alterado a través de la historia por los pasos de la ciudad normada. No les quiero robar más, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Andrea. Justito los 7 minutos. Bueno, pasamos al siguiente trabajo titulado Habitabilidad del espacio público urbano, dimensiones, campos y atributos para un modelo analítico valorativo, de Ana María Compagnoni. A ver, ¿estoy compartiendo? Se ve en negro por ahora. No, sí, porque cometí el error de cerrar. Ahora va. A ver. No se está viendo la presentación. ¿No? A ver.
Qué raro. Espera. ¿No se ve? ¿Ahí? Sí, se ve, Ahora tendrías que sí, tocar ahora botón sí. presentar y ahí. ¿Pero ahí no se ve la presentación? Ahora sí, Se ahora ve sí. perfecto, Ana María. Ahora sí. Ok, Ahí está, perfecto. bueno. Buenas tardes. Esta presentación, que se llama Habitabilidad en Espacio Público Urbano, Dimensiones, Campos y Atributos para un Modelo Analítico Valorativo, condensa una etapa del trabajo de mi tesis doctoral que se concentró en la evaluación del impacto de la forma de crecimiento urbano en la habitabilidad del espacio público y termina desarrollando un modelo analítico valorativo, cuya construcción se integró por dimensiones, campos y atributos, que es lo que vengo a exponer en esta ocasión. Esta etapa del trabajo se fundamentó en dos premisas fundamentales: el enfoque multidimensional y sinérgico de las acciones y procesos de planificación urbana en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable que plantean las agendas internacionales, y una idea que transmite Moreno Olmos sobre digamos, cuando relaciona la habitabilidad con la calidad de vida, dice que la habitabilidad no es dada, sino creada, que significa que debe cumplir con ciertos estándares con relación a condiciones específicas, acústicas, térmicas, de salubridad, etc. Y de ahí lo relaciona con la calidad de vida. Entonces, la idea que surge es que la habitabilidad del espacio público es un concepto integrador de disciplinas y saberes, dimensiones del proyecto, actores y expectativas. Surgen entonces como interrogantes para el trabajo: ¿qué dimensiones del espacio público definen las cualidades de este en cuanto a habitabilidad? ¿Qué variables están comprometidas en la habitabilidad urbana como expresión de interacción entre componentes naturales y antrópicos? ¿Y qué atributos y parámetros permiten evidenciar esa interacción de variables y cuantificar el impacto de las decisiones proyectuales en la calidad del espacio? Entonces, con la idea de que la habitabilidad del espacio público es un factor determinante de la sustentabilidad del crecimiento urbano, se considera como hipótesis que el estudio de las dimensiones morfológica, material y funcional del hábitat construido en interacción con los aspectos ambientales, sociales y económicos del entorno proporcionan información fundamental para evaluar la habitabilidad del espacio público. A partir de allí se plantearon como objetivos definir esas dimensiones y seleccionar los atributos claves para poder valorar y comparar las condiciones de habitabilidad de diferentes conformaciones urbanas y contribuir a la construcción de herramientas que permitan evaluar el desempeño de tejidos urbanos existentes y de posibles normativas para ordenar desarrollos urbanos futuros. La metodología que se utilizó fue el estudio de antecedentes en la valoración de espacio público, la identificación de una matriz de anclaje para la investigación, la definición de las dimensiones del espacio, la interacción entre esas dimensiones y los campos de la sustentabilidad, y finalmente la construcción de los atributos. Como antecedentes en la valoración de espacio público se estudiaron referentes que hacen evaluación bioclimática de recortes urbanos, se estudiaron los métodos de certificación de sustentabilidad a escala barrial, se analizaron la construcción de indicadores de sustentabilidad urbana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y más específicamente los índices de caminabilidad tanto de la Ciudad de Buenos Aires como los que analiza Díaz Castillo y que propone Díaz Castillo para Panamá, y el índice de calidad ambiental de la APRA y el de la metodología de habitabilidad urbana de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. A partir de estos antecedentes se sintetizaron los aspectos que se deben considerar para evaluar la habitabilidad en espacios urbanos en el marco del paradigma sustentable. Así también pudo observarse que todos estos, gran parte de estos aspectos, pueden ser controlados desde los indicadores de la normativa edilicia o urbanística, con lo cual ratificamos así la idea de que la habitabilidad no es dada, sino creada. Complementariamente, los autores consultados que analizan el desempeño de recortes urbanos a escala barrial clasifican estos recortes según categorías que hacen foco en aspectos específicos de los mosaicos urbanos que permiten hacer comparaciones entre ellos según se consideren procesos de urbanización, usos predominantes, densidades constructivas, tipos edilicios o tipos de calles.
Estos aspectos identificados en el paso anterior sirvieron para analizar y establecer comparaciones entre las diferentes formas de crecimiento urbano que se detectaron en el área de estudio, en relación a la morfología de la trama, la densidad residencial, otros usos no residenciales, tipologías edilicias, y finalmente identificar los espacios públicos más representativos de cada una de esas tipologías de crecimiento urbano y seleccionar como unidades de análisis las calles, plazas y avenidas del área. Se tomó como base conceptual la idea de tipologías de crecimiento urbano, la noción de mosaico urbano, la microescala como interfase entre la arquitectura y el urbanismo y la multidimensionalidad del espacio público, tomando los aspectos morfológicos, materiales y funcionales, y la habitabilidad, el concepto de habitabilidad integral en el marco de la sustentabilidad como superadora del concepto de habitabilidad visto solo desde la perspectiva ambiental, sino también incorporando aspectos sociales y económicos. Para definir el universo de variables que se iban a involucrar en cada unidad de análisis, se consideró que si bien la matriz de anclaje de la investigación se centra en las unidades de análisis identificadas anteriormente, se reconocen aspectos del espacio público que aportan datos de interés que pueden pertenecer tanto al nivel inferior o de los componentes como al nivel superior o del caso de estudio o tipología de crecimiento a la cual representa esa unidad seleccionada. En este sentido, el nivel de anclaje tiene una fisonomía propia, aunque depende también de la información que recibe de los otros niveles, supra e infra. Luego se desarrolló una matriz de interacción entre las tres dimensiones del espacio público y los campos de la sustentabilidad. Esto permitió identificar las variables que construyen los atributos o requisitos de habitabilidad del modelo valorativo buscado, que se ponen en evidencia en relación a las dimensiones y a los campos antes mencionados. Dentro de la dimensión morfológica se incluyeron aquellos aspectos del hábitat urbano que definen la envolvente del espacio abierto en términos formales, así como el grado de compacidad, permeabilidad del tejido. Se analizó el perfil edificado, el estado de consolidación, se calculó el ratio, el ángulo de cielo visible, el tipo de cañón, el perfil radiado en invierno y sombreado en verano, se evaluó la permeabilidad y porosidad del tejido en función del espacio privado cedido al público, y se proporcionó el espacio vehicular y espacio peatonal, tanto en calles como en plazas. Según los antecedentes estudiados, tanto los materiales de construcción del envolvente del espacio como la vegetación presente en ellos son condicionantes del confort y también de la percepción subjetiva de dichos espacios. Por lo tanto, la dimensión material consideró y analizó las características superficiales de los elementos constructivos y las características del verde en espacios públicos e intermedios entre la línea municipal y la línea de edificación. Se consideraron los aspectos del verde urbano, la permeabilidad hidráulica, las condiciones térmicas, lumínicas y acústicas de las superficies, y se establecieron criterios de cómputo para cada una de las variables en base al desarrollo de cuadros clasificatorios específicos. La dimensión funcional consideró aquellos aspectos que hacen al funcionamiento del espacio público y a las actividades promovidas desde la normativa y el diseño urbano. Se consideraron los usos del suelo en planta baja y en altura, el equipamiento inmobiliario urbano, elementos de accesibilidad, seguridad y obstáculos para los peatones, y se analizaron tipos, actividades, flujos y permanencia en los espacios exteriores. Luego, se desarrolló el modelo valorativo que refleja la naturaleza multidimensional de la habitabilidad. Como muestra el esquema generatriz que está a la izquierda, cada atributo se compone a partir de la agregación de parámetros que cada dimensión aporta, seleccionando aquellos parámetros cuya combinación de variables se consideró relevante para el atributo buscado. Para la valoración de cada parámetro se equipararon los valores expresados en distintas unidades, porque cada parámetro requería ser cuantificado en unidades específicas. Esto se equiparó a una escala de 5 rangos entre 0 y 1 asociado a un semáforo cromático, donde el 0 corresponde al color rojo como situación crítica y el 1 corresponde al color azul como situación óptima, siendo el amarillo la situación intermedia y verde y naranja intermedia entre ambos. El modelo valorativo se integra por 6 atributos:
o categorías. Cada atributo establece relaciones entre variables de diferentes dimensiones y dentro de cada atributo se incluye la descripción de los parámetros seleccionados para cada dimensión y el óptimo buscado con cada uno de ellos. Cada uno de los 38 parámetros se definió en fichas específicas con su escala de valoración correspondiente, las fuentes a las que responde y la adaptación que se hizo de las fuentes consultadas. En la integración de todos los atributos se realizó a partir del uso de un tablero de control, que es el que se muestra en pantalla, donde están los atributos en la parte superior y las unidades de análisis a la izquierda. Este tablero se denominó semáforo de habitabilidad urbana porque pone en evidencia aquello que necesita atención, aquello que puede mantenerse en las condiciones actuales y los diferentes estados intermedios que pueden ser considerados en más o en menos para atender a modificar esas condiciones de habitabilidad. Se podría asociar esto también a un código QR o ADN de la habitabilidad urbana y constituye un dispositivo de observación y gestión del espacio público que permite múltiples lecturas, como no sé si se llega a ver, pero estoy marcando las formas en que pueden ser evaluadas los resultados que arroja el tablero. Permite múltiples lecturas y posibilidades de diagnóstico y análisis y toma de decisiones, ¿no? Finalmente, las conclusiones que saqué de esta etapa es que el concepto de habitabilidad integral implicó la consideración de diversidad de aspectos de índole morfológica, material y funcional que se definieron como dimensiones del espacio público urbano estructurantes del modelo y ejes de relevamiento y análisis, integrando diversidad de variables, clasificaciones y modos de cuantificarlas para la construcción de parámetros aplicables al planeamiento y diseño urbano. Integrar los tres campos de la sustentabilidad como desafío adicional en la concreción del modelo valorativo le aportó una mirada holística dando respuesta a los objetivos de sustentabilidad urbana local, integrando categorías, atributos, que se corresponden con un campo de la sustentabilidad específico e incluyen parámetros de diferentes dimensiones. El mayor aporte de los procesos clasificatorios y categorización puestos en juego consistió en la integración de saberes a partir de los antecedentes estudiados y el proceso de síntesis que culmina con el desarrollo del dispositivo explicitado de observación y gestión de la habitabilidad urbana, que es tanto aplicable a tejidos urbanos existentes como a los procesos de planeamiento y ajuste de normativa. Asimismo, la valoración integral de los atributos contribuye al conocimiento integrado de los efectos del hábitat urbano sobre la habitabilidad del espacio público y su transferencia a los procesos de enseñanza sobre el diseño y la planificación de estos espacios, permitiendo además cuantificar el impacto de las decisiones proyectuales en la habitabilidad urbana para orientar el crecimiento de las ciudades en el marco del desarrollo sustentable. Finalmente, dejar una idea, o quizás un disparador para el debate, o futuros aportes, que es la idea de que la habitabilidad integral del espacio público urbano como condición para la apropiación y la urbanidad, y como posibilidad de asociarlo a un posible límite al crecimiento urbano. Es decir, la habitabilidad puede ser un límite al crecimiento urbano. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ana María. Bueno, continuamos con el trabajo titulado El espacio público como categoría lugar, reflexiones acerca de su constructo social, espacial y político, de Sebastián Cortés Oviedo. Gracias, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir. Me avisan cuando se vea. Ahí se ve, Sebastián. Perfecto. Bueno, en principio comentarles que lo que voy a compartir con todos ustedes es una partecita de una discusión de mi tesis doctoral, que me pareció interesante ante la convocatoria de la jornada, en esto de discutir las categorías y un poco trayendo a cuenta lo que planteaba Saskia Sassen en un congreso de sociología hace 3 años atrás, donde decía, bueno, nos hemos quedado sin categorías, ¿no? Y es momento de desteorizar para volver a teorizar, desconstruir las categorías para construir nuevas.
Y la categoría de espacio público me parece que es una categoría muy interesante para trabajar el debate y muy interesante para comprender las dinámicas urbanas y las dinámicas sociales en la ciudad. Pertenezco a la Universidad Nacional de Córdoba, precisamente al Instituto de Hábitat y Vivienda. Estoy en mi formación postdoctoral de CONICET y en esa instancia estoy asociado, digamos, al Gino Germani y a la Universidad de Chile a partir de dos proyectos de investigación. El problema de este trabajo es problematizar un poco la noción de espacio público en el campo disciplinar de la arquitectura a partir de una reconstrucción de una genealogía del concepto, comprendiendo un poco la complejidad de este término y de este conjunto de palabras que no es propio de la arquitectura, sino más bien de la ciencia política y de la socioantropología. El punto de partida se basa en comprender que el concepto de espacio público es un concepto en tensión y en construcción. ¿Sí? Es una categoría política creada en la década de los 60 y que ha tenido una revaloración y una asimilación por parte del urbanismo y de la arquitectura en la década del 90 y que actualmente se encuentra en un proceso de reconfiguración a partir de las nuevas experiencias de lo urbano vinculada a la convergencia digital, a la cuarta revolución industrial. La aproximación es partir de un supuesto, que puede ser discutible, que en el campo disciplinar de la arquitectura es insuficiente la epistemología y disciplinar en el concepto, y que muchas veces esa insuficiencia nos distorsiona un poco la comprensión acerca de este fenómeno del habitar urbano. Y también es insuficiente para explicar esta complejidad. Planteo tres preguntas. ¿Cuánto puede aportar la transdisciplina en esta discusión? ¿Qué aportes histórico-críticos se precisa para esta comprensión? ¿Y qué sesgos existen en este abordaje? El objetivo es discutir y tensionar justamente los presupuestos en la disciplina a partir de una metodología exploratoria, un ensayo, que constituya justamente a partir del enfoque histórico-crítico una metodología multimodal. La presentación, digamos, de los ejemplos empíricos se estructura a partir de dos partes: la arqueología de lo público, del cuadro al espacio, y los consensos y conflictos. En 1958, cuando Hannah Arendt escribe La condición humana, imprime por primera vez el término de espacio público en un debate acerca de lo público como el concepto del koinon, en una dialéctica de lo público. Ella no habla del espacio público como categoría, sino el espacio de lo público como construcción política de transformación social. Desde entonces han sido varios los autores que han tomado este concepto y que han trabajado distintas categorías para justamente trabajar la condición de lo público. Habermas es uno de ellos en Historia Crítica de la Opinión Pública, donde va a trabajar la cuestión de la esfera pública. Dane Jacobs, desde el urbanismo, lo va a hacer a partir de un concepto que ella llama el espacio humanizado. Lefebvre, en su libro La producción del espacio, va a trabajar el concepto de espacio social, Newman del espacio defendible, pero es interesante la construcción que hace Jürgen Habermas acerca de dónde nace esta concepción de lo público, y él determina a partir del trabajo de Louis Kahn en qué es la Ilustración de 1784. Él sostiene que el concepto de lo público como espacio nace justamente en los espacios cerrados sustraídos de la autoridad. Las logias, los salones literarios, el café, las tertulias. Y esto es muy verificable, por ejemplo, en la Revolución de Mayo, en la Revolución Francesa, cómo estos lugares cerrados por fuera del control, que no era la calle, sino era todo lo contrario, construían este sentido social de lo público como espacio de debate. También en el finales del siglo XVIII, la estética del pintoresquismo va a plasmar dos dialécticas interesantes para analizar cómo se construye estéticamente este imaginario de lo público. Por un lado, vamos a tener lo urbano como sinónimo de la decadencia a partir de las pinturas pintoresquistas de Hubert Robert, por ejemplo, y lo verde como sinónimo de libertad. Acá es interesante porque lo público empieza a posicionarse justamente como un equivalente de lo verde, como sentido de libertad.
también en una lectura de La Vuelta a la Naturaleza que plantea Rousseau acerca de que en la naturaleza somos libres, independientes y transformadores. Esto nos lleva a un primer punto del trabajo a desarrollar un ensayo acerca del primer espacio construido, como espacio público construido, que propongo que es acerca de la aldea de la Reina. Por ejemplo, la aldea de la Reina es un espacio que está básicamente en un rincón de Versalles, donde se plantea toda una cuestión casi temática de una reproducción pintoresquista de una aldea normanda, donde justamente María Antonieta va a construir un sentido de lo público en este espacio. No solamente por la replicación concreta de lo público de los cuadros del pintoresquismo que se ven este tipo de imaginarios, sino porque dentro de ella va a desarrollar una serie de reuniones políticas, una serie de construcciones de lo político y de utopías de lo público que son interesantes de analizar. Este es un trabajo que se ha retomado a partir de una revalorización de este complejo que se dio a partir del 2018, y que es interesante tomarla como un antecedente para comprender en qué momento el espacio público empieza a constituirse como sinónimo de lo verde. Luego ya en el siglo XIX, el higienismo va a tomar este concepto y este imaginario desde la estética de lo verde como categoría de lugar para introducir el verde en los corredores del higienismo, ¿no? No solamente por una cuestión que tiene que ver con los espacios de habitabilidad, sino también como una construcción nueva de un modelo estatal diferente, que era la construcción del espacio de dominio público a partir de los ayuntamientos. Ya recordemos que existe aquí el concepto de Estado-Nación, ¿no? Es interesante cómo estos espacios se van a convertir en lugares de la escenificación y en lugares por la galería, o sea, lugares donde las ciudades se van a expresar a partir de esta idea de los monumentos, de los corredores y de lo verde. Esto se traduce en el siglo XX, a partir del CIAN, en una mirada sobre el espacio verde, sobre el espacio libre que plantea el CIAN y que se traduce justamente en este espacio funcionalista. En el siglo, ya mirá, después de la posguerra, este espacio empieza a adquirir otros pliegues, y ahí justamente es donde el concepto planteado por estos autores que había citado empieza a tener sentido en este ser ahí de las manifestaciones de lo público. Ya en la década del 90, a partir de la obra a partir de la Villa Olímpica de Barcelona, Jordi Borja va a escribir, no solamente a partir de este punto, pero el libro me parece que es un punto interesante para comprender justamente cómo se construye la dialéctica de este espacio público funcionalista, pero por otro lado, incluyendo también estas cuestiones de lo público como espacio de lo político en la calle. Para finalizar, algunas cuestiones que tienen que ver con los consensos. Por un lado, el consenso de la calle como lugar urbano que se representa a sí mismo como el espacio del intercambio. Las atribuciones de carácter de los espacios físicos que definen y caracterizan unidad de ciudad, el deseo y la aspiración de una ciudad inclusiva a partir de los espacios públicos, y que el espacio público es la base estructural de una ciudad. Ahora, en cuanto a los conflictos, ¿es el espacio público un territorio? ¿Es físico? ¿Lo podemos abordar solamente de dimensiones físico-espaciales? ¿Son inclusivos los espacios públicos en términos, si comprendemos esta dinámica de la cuarta revolución industrial a partir de la apropiación, y donde la identidad se transforma en un elemento de la apropiación, donde la identidad está segmentada justamente por la diferenciación con los demás? Y en este sentido, cómo la vivencia del espacio público se instrumenta a través del consumo. Son ejemplos varios de la gamificación urbana a partir de los juegos como Pokémon GO, de las cuestiones de las ciudades instagramiables, del turismo, de los entornos visuales distintivos que hacen del espacio público un lugar de consumo. Entonces, las personas instrumentan el espacio público como categoría lugar a partir de dos dialécticas. Como categoría a través del discurso de lo público, del sentido de la construcción dialéctica, y como lugar a partir de esta apropiación fenomenológica. Y para comprender esta apropiación fenomenológica, planteo dos enfoques. Por un lado, reconocer el enfoque romántico, que es el enfoque que trabajamos básicamente en el urbanismo, que recupera esta secuencia del pintoresquismo, higienismo y el espacio libre, y
complementarlo con el enfoque socioantropológico que recupera justamente el debate público, el constructo político y la visibilidad social. Para finalizar, algunas preguntas del debate. ¿Qué implica para el diseño confundir el espacio de dominio público con espacio público, social y político? ¿Cómo se instrumentan las nuevas apropiaciones del espacio público? ¿Qué abordajes precisamos para esta comprensión? ¿Qué rol juega la convergencia tecnológica y la plataformización urbana en esta experiencia aumentada de la apropiación social del espacio? ¿Y qué formas de gestión del espacio público son necesarias para abordar esta complejidad? Bueno, para finalizar, dice Manuel Delgado, el espacio público es de aquellas nociones que exige ver cumplida la realidad que evoca y en cierto modo también invoca, una ficción nominal, una extensión material de lo que en realidad es ideología. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, continuamos con el trabajo titulado Espacio Urbano y Percepción en el proyecto contemporáneo, categoría Sistema Proceso, de las voy a decir los apellidos de los participantes, que son Garaventa, Esperanza, Londonio, Beatriz Castresana, Ortiz, Brechner y Lemos. La pantalla ya se ve, el que está compartiendo. No sé si habrá algún problema técnico, no se está escuchando, si es que se debería escuchar. Ay, ¿quién debería estar hablando? Me parece que tiene audio el PowerPoint, pero... Está muteado. Perdón, estaba muteado, por eso no salió nada. Mil perdones. No hay problema. Bueno, ahora sí, lo que voy a presentar tiene que ver con una categorización auxiliar que hacemos en la investigación en relación al proyecto urbano y la subjetividad. Bueno, ahora sí, espero que no esté muteado. Bien. Hola, soy el doctor arquitecto Horacio Garaventa, dirijo esta investigación PIA, asentada en la Secretaría de Investigaciones de FADU, con un grupo de investigadores con los que trabajamos en el ciclo básico de las carreras de proyecto, en el grado en relación a la ciudad y también en el posgrado. El tutor de esta investigación es el doctor arquitecto Fernando Esperanza. En esta ponencia presentamos entonces los avances de la investigación titulada Espacio Urbano y Percepción en el Proyecto Contemporáneo, Cuerpo y Virtualidad. El subtítulo de la ponencia en particular es Categorías, Sistemas, Proceso. En esta instancia desarrollamos la fase teórica de la investigación a partir de la consigna propuesta por estas jornadas en relación al término categorías. Esta investigación se propone además como confluencia entre, por un lado, los objetivos de la investigación PIDAE que la enmarca dentro de la cátedra UNESCO, Ciudad y Proyecto, y que se titula Estrategias metodológicas para el abordaje del proyecto y la ciudad en la carrera de arquitectura, dirigida por Fernando Esperanza
y codirigida por Freddy Garay. Por otro lado, confluye el marco teórico y práctico que parte de los desarrollos epistemológicos interdisciplinares de la cátedra de conocimiento proyectual en la que participamos. Y finalmente, intervienen también los intereses propios en relación a la subjetividad y sus anidamientos en las lógicas disciplinares proyectuales que vengo trabajando desde la tesis de doctorado. Lo que presentamos acá es una reflexión en términos de fases en relación a las categorías desde las que abordamos el proyecto en nuestra tarea docente, tanto en términos interdisciplinares hasta lo que llamamos la transdisciplina, desde el ciclo básico de las carreras de proyecto hasta en el ciclo de grado, en torno al proyecto urbano del taller virtual en red, con cerca de 30 universidades de Latinoamérica, y en el posgrado, como dijimos antes. Desarrollamos acá, entonces, una distinción en principio cronológica en lo que damos en llamar una modernidad extendida, desde donde profundizar en los enfoques a partir de los cuales atravesamos el proyecto en términos de conocimiento en nuestra tarea docente. Disculpa, Horacio, no se estarían viendo todas las diapositivas. Nos quedamos en la diapositiva 4. Y hoy repensamos en relación a la ciudad. No, está bien, está bien. O sea, ponemos en tensión una mirada que parte de una categorización, podríamos decir, atravesada por la lingüística, que puntualiza la sintaxis y la semántica con toda su carga estructural, semiológica, textual, aunque también con la tradición sistémica angloamericana. Y finalmente, con su relación con la experiencia fenoménica y su, a esta altura podríamos decir, tradición de acercamiento fenomenológico a lo real. Todo esto puesto en tensión aquí, como decimos, a partir de una distinción de fases, quizá una categorización en sentido diacrónico, de lo que llamamos entonces una modernidad extendida, en términos de una primera fase de categorización moderna del conocimiento, una segunda fase de definición simbólico-sistémica holística y una tercera fase de problematización diagramático-procesual. Estas superposiciones pretenden profundizar en el espesor necesario para abordar la complejidad disciplinar del proyecto contemporáneo. Aunque entendemos la lectura presentada como categorización auxiliar de la investigación, una lectura fundamentalmente planteada como soporte analítico para abordar las relaciones finalmente con la subjetividad, con el cuerpo, con la percepción necesarias en una propuesta de sentido. Entonces, una modernidad que parte de las categorías kantianas del conocimiento hasta la potencia de la abstracción como síntesis dialéctica, con toda su carga de confianza en el progreso, una postmodernidad fundamentalmente crítica que desnuda los sistemas, las estructuras, los significados como dispositivos del proyecto, y finalmente los procesos contemporáneos, maquínicos, propondrá Deleuze, opuestos a cualquier apriorismo del objeto, tanto como a cualquier intuición ligada a la caja negra moderna. Podríamos plantear esas categorías también en términos más disciplinares, en cuanto a la centeriana tectónica de la cabaña, definida como progreso sobre la primitiva estereotomía de la cueva. Ya en la posmodernidad en Kenneth Frampton, como cultura, significación que subyace por detrás de la técnica, o más contemporáneamente, como Campo Baeza, aborda una tectónica y una estereotomía que se proponen como dos modos en tensión, o como relación gradual propositiva compleja en la interdisciplina del proyecto, como de algún modo lo plantea nuestro grupo de investigación en uno de los trabajos que se presentaron ayer en las jornadas. Así, en términos urbanos y pensando este esquema, quedaría articulada por un lado una ciudad de la potencia renovadora de la tabula rasa del moderno Siam y de sus ideas rectoras. Por otro lado, las teorías en las que, por ejemplo, el contexto, la historia, es un dispositivo que se imprime en la ciudad, como en la propuesta de Aldo Rossi en la arquitectura de la ciudad. O, finalmente, los procesos contemporáneos de traducción del territorio en ciudad, capas de información como producción colectiva que devienen proyecto, diagrama de proyecto, alternativas de proyecto urbano. Al decir de Joaquín Sabatebel, dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar, interpretar es proponer.
Digamos entonces, para acercarnos a los objetivos finales de esta investigación, ligados a la subjetividad, que si bien la Gestalt intentaba disciplinar a la percepción y en ese esfuerzo generó un cuerpo de herramientas aún hoy visitadas, las estructuras subyacentes aparecieron críticamente, mostrando la complejidad de lo real. A partir de la cual, digamos, hoy nos paramos los proyectistas buscando la ciudad sustentable, la ciudad posible. Estas tres fases, como lectura de una modernidad larga, requieren de una perspicaz articulación para dar el espesor necesario a la disciplina del proyecto. Pero más allá de esto, será la situación, la experiencia del mundo, la que proponga el sentido que sutura, como dice Alberto Pérez Gómez, la complejidad de estas lecturas. Esa situación en el mundo que socava la racionalidad moderna en términos de evocación, que luego se retira a los márgenes ante posturas minimales extrañadas y que vuelve desprejuiciada a imponerse en el proyecto de la ciudad contemporánea. Porque desde los paseos del flaner de Baudelaire a los ritmos cotidianos de la ciudad de Henri Lefebvre, es en la subjetividad donde anida el sentido de las lógicas del proyecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos al último trabajo, titulado Categorías al servicio del análisis urbano, una reflexión sobre el rol que cumplen mismas categorizaciones en distintos enfoques de lo general a lo específico, de María Noel Luna, Daniela Sanford, Carolina Antolini, Jimena Gil Palacios y Cintia. Buenas tardes a todos, Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Se ve bien ahí la filmina? Se ve el PowerPoint, no como presentación. A ver, esperemos 2 segundos, porque estoy lejos y quizá tiene... Yo ya lo puse en modo presentación, ¿no lo ven? Como modo presentación, no. A ver. ¿Puedo otra vez? ¿Ahora? No sé, a mí me sigue apareciendo el PowerPoint. No, tampoco. Sigue el mismo PowerPoint. Bueno. Probá con el icono de la derecha, no el de la izquierda. Esperen, a ver, voy a probar otra opción de compartir. Voy a compartir toda mi pantalla. A veces me funciona más rápido. Y voy al Power. ¿Ahora? Ahí se ve perfecto. Bueno, genial. Sí, funciona mucho mejor, el otro no tanto. Bueno, buenas tardes a todos. Si querés, perdón, ¿podés apretar en ocultar? Ocultar, ¿Te aparece acá en la pantalla? Ahí. Sí. Gracias. Ahí, listo. Gracias. Bueno, la presentación que tenemos para compartir hoy la pensamos haciéndolo como una especie de startup. O sea, ¿en qué pensamos cuando a nuestros alumnos de la materia optativa dentro de la carrera de arquitectura llamada Teoría y Gestión Urbana Contemporánea y a otros investigadores o tesistas que se acercan al proyecto de investigación UBASIT que dirige Daniela Saffenberg, qué es lo que les decimos o les recomendamos para que se adentren en el mundo del urbanismo, ¿no? Desde una perspectiva de investigación? Que no es tarea fácil y muchas veces es la primera vez que la gente lo hace, ¿no? Cuando se acerca como investigador, como pasante, como alumno o en algún curso de posgrado. Nosotros tenemos un enfoque de investigación aplicada, o sea que en relación a lo que presentaba otro compañero de lo fenomenológico y de aquellos autores que constantemente nos ponen en crisis porque acercan la parte empírica, el aporte empírico a una teoría o a conceptos que quizá constantemente se tienen que poner a prueba y ver si los sentidos que les son dados para cada uno de los investigadores siguen teniendo sentido, ¿no? Estoy hablando como de Jürgen Habermas o de Heidegger o de Saskia Sassen, ¿no? Esta presentación al final dice, ¿cómo puede ser que todos los métodos que se
nos enseñan o las metodologías de investigación que se nos enseñan, cuando llegamos al momento de formalizar nuestro proyecto de investigación, eso se pone en crisis. Por una cuestión de, estamos en medio de las ciencias sociales, los conceptos pueden verse repuestos en sus sentidos, y también muchas veces las formas en que presentamos nuestros proyectos, la linealidad proyectual que requieren las formas de presentación de nuestros proyectos, nos impiden exponer toda la complejidad del pensamiento que estamos tratando de transmitir. Entonces, las categorías del servicio del análisis urbanos y una reflexión sobre el rol que cumplen las mismas categorizaciones en distintos enfoques, de lo general a lo específico, trata de adentrarnos en ese mundo en donde vamos de algo muy complejo a algo un poco más específico y que sea capaz de ser transmitido a través de una linealidad de un pensamiento proyectual en la investigación. En los primeros pasos, uno se acerca a la planificación o al urbanismo desde otro campo disciplinar formal anterior. Entonces tiene ciertos sesgos o ciertos enfoques que son los que maneja mejor y a través de ellos se puede aproximar. En el caso de la arquitectura, esta materia está dictada en la Facultad de Arquitectura, pero también se acercan chicos que son de otros diseños. Se han acercado muchos de diseño de paisaje y de diseño industrial. Igualmente siempre hay una primera aproximación desde la disciplina formal, que puede ser la arquitectura o los otros diseños, que tiene como un anclaje morfológico. Nos podemos adentrar desde una morfología, pero luego comprendemos que para entender al urbanismo como campo disciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar, debemos saber que esa morfología que estamos estudiando se compone de distintas dimensiones, que no es una dimensión exclusivamente física o material. Entonces, eso como primer punto de partida, tratamos de adentrarnos en esa complejidad y de explicarle a los alumnos y a los nuevos investigadores esa complejidad. Entonces, como sistemáticamente tratamos de transferirle un método de organización de lo que entendemos como una categoría genérica de lo que sería urbano, cómo ellos pueden construir inicialmente su universo de investigación. Puede ser un sector, un territorio, un caso de estudio, una ciudad, un pueblo, una aldea, una localidad. Muchas veces no tienen el grado de elaboración conceptual como para decir voy a estudiar el espacio público, que quizá en esta mesa se ha compartido muy bien esas temáticas, pero sí pueden entender que pueden estudiar o indagar sobre un instrumento urbanístico, que es en lo que nos especializamos, en casos de estudios, en ciudades de diferentes escalas o en sectores urbanos de determinadas jurisdicciones. Y les decimos, para que ellos organicen la selección de la información que van a querer relevar o que va a componer su universo de estudio, lo dividen en 3 dimensiones. En la dimensión territorial, que quizás es lo más físico, y no es exclusivamente físico, también tiene que ver con las formas de uso de los suelos y de apropiación de los suelos. En una dimensión social, que es una dimensión que quizá es más intangible, pero que gracias a que existe esa dimensión que produce, que se reproduce, que hace, que toma decisiones, existen resultantes físicas. Y una dimensión ambiental, que en la actualidad esa dimensión sería como ineludible. Entonces, en base a esta sistematización, el que se aproxima a la investigación dentro del campo del urbanismo, la planificación, independientemente de la disciplina formal que lo encare, puede recopilar y construir un universo de estudio. Posiblemente estas 3 dimensiones las componga con atributos distintos un abogado, un sociólogo o con un ingeniero ambiental. Pero lo rico de esta situación es que todas esas investigaciones se van a nutrir entre sí y van a intercambiar y se van a retroalimentar con la información y con los enfoques que proveen. Entonces decimos que esta categoría analítica general es compuesta, es compleja,
y en función de las dimensiones mencionadas permite discurrir sobre temas urbanos, superando razonamientos lineales y adentrándose en pensamientos ramificados. Este esquema podría mostrar un poco cómo el pensamiento ramificado podría componerse. Y dependerá del caso también, porque quizá hay situaciones en donde las ramificaciones de la dimensión territorial son más prevalecientes, son más dominantes, más relevantes sobre las otras dos, o habrá otros casos en donde sea a la inversa o al revés, o incluso habrá formas de anclaje de otras dimensiones sobre las propuestas. Entonces, permitimos de esta forma entrar en la complejidad, sistematizarlos, ordenarlos. Y dentro de este modelo hipotético de pensamiento, pueden adelantarse posibles investigaciones que giren en torno a la ciudad o al ámbito urbano y que pese a la heterogeneidad de cada una de ellas, porque están encaradas desde campos disciplinares distintos, desde enfoques distintos o desde intereses distintos, todas ellas convergen en el modo en que se divide el tema de lo urbano, de ese universo. Ahora, por más que esto a veces lo tengamos claro, lo tengamos ordenado, lo tengamos pautado, llegamos a un momento en que estamos en crisis. Y yo creo que esto debe ser algo que le sucede a todos los investigadores. Bueno, una de las responsables creo que esas que hacen, porque dice que en la actualidad, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, existe una necesidad de replantear las categorías analíticas y teóricas para pensar en el mundo social. El científico debiera replantearse su propia mirada respecto de aquello que cree conocer en relación al saber que fundamenta ese conocimiento. Y la empiria, junto a los fenómenos acontecidos, en muchas ocasiones desafía a las nociones ya instituidas. Y en esto también lo asocio con esto lo fenomenológico. En el campo de la aplicación, de la investigación aplicada, donde uno se sustenta mucho sobre el aporte empírico y sobre lo que sucede, lo que existe. Es como que en muchas situaciones esas observaciones empíricas que nutren nuestras formaciones y dan origen a nuestros datos no se alejan de la mirada teórica. Entonces, con hacer confluir esos dos mundos, la teoría y la empiria, es como es un desafío, es algo difícil, pero si lo logramos hacer converger, yo creo que le da una riqueza y una solidez mayor a nuestras investigaciones. Eso por un lado. Y por otro lado está el desafío que suma el reto inicial de delinear un proyecto de investigación, ya que todos enfrentamos una linealidad discursiva de la estructura propia del proyecto, que nos condiciona a priori a enunciar y forzar cuestiones metodológicas en fases muy tempranas del proceso de investigación. Quizá nosotros nos agarramos de una metodología que creemos que vamos a hacer esto porque nos pautamos, vamos a hacer eso. Muchas veces cuando se comienzan las tareas de investigación y cuando no son investigadores formados, eso es muy difícil de llevar a cabo. Pero se lleva a cabo. Pero es una tarea muy difícil. Y bueno, como algunas de las conclusiones de este trabajo, en el marco de la investigación aplicada y sobre todo en el estudio de los fenómenos urbanos, el aporte empírico que sustenta la observación puede en muchas ocasiones alejar al investigador de posicionamientos teóricos objetivos que quedan lejos de ser interpelados. Y retomar estos aportes para llevarlos al campo es tarea ardua, pero no deja de ser la acción que aporta mayor carga reflexiva a la investigación. Este proceso de investigar, ¿no? ¿Cómo elegimos qué queremos investigar? Posiblemente parte de algo un poco intuitivo, de qué es lo que nos inquieta, qué es lo que nos llama la atención, qué queremos comprender. Aparte de que podemos estar acompañados o guiados por otro investigador más formado que nos vaya transfiriendo experiencia y método. Y en esta situación, cuando uno empieza a investigar, creemos que el pensamiento categorial ordena de alguna forma el caos en estos procesos
y permite pensar desde iniciativas lógicas propias y argumentar lo indagado con categorías de análisis que describen, explican, colaboran en la contrastación de hipótesis. Bien, eso es todo. Muchas gracias. No, ustedes. Era un silencio absoluto. Yo pensaba que me estaban escuchando o no. Sí, Porque a se veces escuchó todo. cuando uno trabaja así o da clases, hay murmullo detrás, ¿no? Están todos los ruidos de acople. Bueno, Pero estábamos acá escuchando. están ahí. Bueno, te invito, si querés, a dejar de compartir pantalla. Sí, sí. Ahí está, gracias. Muy bien. Bueno, finalizada la primera etapa de la mesa, donde ya sucedieron todas las exposiciones de los trabajos, los invito a generar preguntas, comentarios sobre los debates de los otros grupos de investigación. Horacio está muteado. De nuevo. No, te pido disculpas, Camila, porque cuando me dijiste que iba por la diapositiva 4, iba por la diapositiva 4. Entonces pensé que se estaba, pero después me dicen, ahora en el chat me dicen que quedó en la diapositiva 4. Pero bueno, igual no eran muchas más. Claro, lo que queríamos avisar ahí en el chat del Meet era que solo se veía esa diapositiva. ¿Hay algo igual que si querés mostrar? ¿Algo que no se vio? No, bueno, la categorización simplemente se va ampliando, pero no sé, a ver si da un segundito, a ver si se puede mostrar, la muestro, simplemente para, no, pero ya no la tengo. Esta es la categorización final, digamos, ¿no? Simplemente iba como aumentando gradualmente. No sé, sirve gráficamente como para que quede un poco más claro nada más. Eso era. Está bien. Bueno. Ahí estamos. Bueno, alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna recomendación para alguno de sus colegas que expusieron, alguna felicitación, invitamos a... Yo tengo una, si puedo. ¿Puedo Adelante. decirlo, Camila? Para Sebastián. ¿Estás ahí? Me encantó tu presentación, me encantó que hayas tomado a Habermas, a Heidegger y a Saskia Sasser. Tomar a Habermas y a Heidegger juntos es un desafío, pero bueno, está. Muchas gracias, Noel. Sí, la verdad que me pareció interesante en esto de justamente de pensar, porque son todas las presentaciones muy interesantes, la tuya incluida. Me gustó el enfoque que tenés, creo que compartimos muchísimo en eso. Pero también con los demás trabajos en el sentido de cómo de un mismo fenómeno, en el caso de la compañera de Ana María, de que mirábamos el espacio público de distintas formas, ¿no? ¿Cómo podemos construir o reconstruir esta mirada acerca de este concepto que es tan pregnante y tan cajanegrizado muchas veces, como plantea Bruno Latour, donde parece que es un concepto donde no hay nada más que discutir, ni debatir, ni poner en tensión? En este momento en que la disciplina, bueno, esa es una opinión muy personal, creo que se encuentra en una reconversión, en una situación de liquidez, de deriva. Y en esa deriva y en esa liquidez me parece que es muy interesante esta convocatoria, ¿no? Esta convocatoria de repensar las categorías. Así que, bueno, nada, felicitarles a todos por muy buenos trabajos y aceptar primero en principio que soy de extramuro, ¿no? O sea, de la FADU. Así que, bueno.
Buenísimo, bueno, ¿alguien más? Algo que encuentren de conector entre los trabajos, como decía Sebastián. Rosana, ¿querías hablar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería mencionarle a Ana María que me pareció muy rico el pensamiento final de tomar, digamos, a la habitabilidad como el límite del crecimiento urbano. En este momento en que se cuestiona tanto, bueno, por lo menos en la ciudad se cuestiona tanto el nuevo código, es una buena mirada como para repensar y establecer algunos parámetros, algunas categorías superadoras, digamos, de lo actual. Así que me pareció me pareció una punta muy buena, Ana María. Felicitarte por eso. Gracias. Gracias. Sí, la idea era justamente plantear, cuando uno habla de habitabilidad en arquitectura, o para los arquitectos, hablar de habitabilidad es hablar de un edificio en condiciones de habitabilidad. Nunca se piensa en la habitabilidad urbana, ¿no? Cuando uno tiene ese concepto en la cabeza, lo asocia a patologías de la construcción y a otras cosas. Y cuando yo empecé mi trabajo de mi proyecto de tesis, como pertenezco al CIE, que es Hábitat y Energía, todos querían que me enfocara solamente en el tema confort, y el confort entendido de lo hidrotérmico también. Entonces, hay muchos trabajos sobre lo urbano que hablan del confort, de espacios exteriores, pero enfocados desde esta mirada que tiene que ver con lo térmico, ¿no? Con el confort, digamos, entendido desde ese ángulo nada más. Y yo quería darle como un giro y aprovechar la oportunidad de incorporar el concepto de confort integral, incorporando confort acústico, visual y bioclimático. O sea, reemplacé lo hidrotérmico por bioclimático. Y también incorporar los aspectos, o sea, atributos que tuvieran que ver con lo social y lo económico en el modelo general, ¿no? En el complejo de parámetros que desarrollaba, porque me parecía que si no quedaba sin las patas, o sea, no podía hablar de sustentabilidad si no abarcaba los tres aspectos de la sustentabilidad. Por eso necesité hacer ese cruce en esa matriz de interacción que me diera pie a buscar esos parámetros que sustentaran los otros aspectos que para mí estaban débiles en algunos enfoques que yo veía de la habitabilidad, ¿no? Después, digamos, espero que el trabajo de tesis está ahí todavía por salir al repositorio, pero bueno, está todo desarrollado, cada parámetro, ¿no? Con su ficha, con su forma de medición, todo. Lo que pasa es que es lento el proceso en la facultad, desde que uno entrega, defiende y después se terminan publicando las cosas, ¿no? Así que bueno, cualquiera que tenga interés, en algún momento saldrá al repositorio. Aprovecho para saludar a Fernando, que tiene una tesis que me pareció excelente. Yo no vi la exposición, pero vi la tesis en sí misma en el área de doctorado, ¿no? Que estaba en la biblioteca. Y fue muy inspiradora también, en mi caso. Me ganaste de mano, qué vergüenza. Que me ganaste de mano, una vergüenza, pues te tenía que felicitar a vos. Me identifiqué muchísimo, muchísimo con lo que presentaste y me quedé con ganas. Me parece que es tan opinable nuestra disciplina. Todos nosotros no nos damos cuenta, pero los decisores no salen de nuestras disciplinas, digamos, los que verdaderamente intervienen en las ciudades, en nuestros objetos de estudio, son personas que están formadas en otro ámbito y a los que hay que hablarles inclusive con ese equilibrio justo entre el dato duro y la razón social. Y este tipo de aportes como el que vi que hiciste, que mostraste un poquito nomás, imagino todo lo que habrás desarrollado, porque algo me has contado alguna vez, ya lo vamos a ver, pero es fundamental a los efectos de tener crecimientos, de generar, digamos,
mixtura social, a los efectos de todas esas grandes decisiones que parecieran como tan opinables, ¿no? Que parecieran como caprichosas a veces y sin embargo se pueden demostrar. El balance scorecard que además este tablero de control, este semáforo, ¿lo llamaste? Sí, semáforo de la habitabilidad urbana. Me encantó. Es tan flagrante que quien quiere escuchar que oiga y quien no, que asuma. Me parece claro, muy... en realidad eso fue como un plus, ¿no? Que se le agregó a la tesis, porque necesitaba que esto se transformara en algo pragmático, digamos, ¿no? Claro. Que pudiera servir para algo, aunque sea para los procesos de planificación en la facultad, no sé. O sea, me parecía que hasta era una forma de ver en forma integral qué estaba pasando, porque una forma de crecimiento urbano generaba estas cuestiones positivas o negativas, ¿no? En cuanto a la habitabilidad. Como instrumento de análisis, si se quiere también, ¿no? Para la planificación, no sé. Porque nuestros desarrollos teóricos son cada vez mejores, inclusive han ido creciendo a lo largo de los últimos 10 años de una manera sorprendente, pero para poder hablarle verdaderamente a quien tiene que escuchar, hay que generar este equilibrio entre el dato duro y todo el dato más blando, más opinable, más a lo que estamos más acostumbrados, o inclusive lo proyectual, ¿no es cierto? Creo que existe un trabajo fantástico ahí, ahora me dieron más ganas de verlo. Te felicito. Y bueno, y felicito también por supuesto, a las otras ponencias, sí. Todas. Horacio instituyó un nuevo género que es el podcast. Lo cual está bueno, habría que hacer también eso. Sí, así fue. Juramos que había más diapos, más imágenes, pero esa era, bueno, contundente. Así fue. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Bueno. Igualmente. Si nadie más quiere aportar o comentar algo respecto a la mesa, de mi parte quiero agradecerles a todos por compartir sus trabajos en este espacio, que es muy importante para la facultad, para los investigadores y para los estudiantes dentro de FADU, la UBA y por fuera también, como tenemos acá a Sebastián, que viene de la Universidad de Córdoba. Es muy importante estos espacios, compartir estas investigaciones, la información y más que nada poder charlarlo y debatirlo. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y esperemos que el año que viene podamos vernos las caras. Esperemos que sí. Porque esto es muy cómodo, pero le falta algo. ¿Falta algo? Sí, es la interacción, porque la verdad es que uno enciende la pantalla, discúlpenme, no voy a tirar una pálida, pero encendés la pantalla porque te toca exponer y no es lo mismo que tener que ir y entonces te quedás y vas a otra aula y escuchás otra cosa y te vas armando el programita. Debería ser más fácil, pero finalmente uno no termina dedicándole el día a la jornada por ahí, ¿no? Y eso para mí se perdió, para mí se pierde con la virtualidad. Por supuesto que se gana la posibilidad de que Sebastián haya expuesto desde Córdoba, supongo, no sé. No sé si sí, tiene esas virtudes, pero comparto con vos, Ana María, que esto aplana un poco el debate y la discusión corpórea, ¿no? O sea, de poner el cuerpo en ese momento. Pero bueno, ya que estamos, hago un aviso parroquial que por ahí a algunos les puede ser interesante. La semana que viene voy a estar en la UNIPE coordinando una mesa de ciudad y tecnología. Estamos organizando desde el Gino Germani. Yo les paso acá por el chat si quieren después, o se lo paso a Camila. Es para el 1 y 2 de noviembre. El que quiera llegarse, Piedras 1080, están más que invitados. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. A propósito, Sebastián, bueno, no solo no tenés tonada de cordobesa, sino que va a estar bueno que vengas también a las jornadas. A lo mejor sos porteño o de Buenos Aires, ¿no? No, soy riojano.
Ah, riojano. Pero bueno, Menos. un comentario para tu exposición, que me parece que es interesante, a lo mejor ya lo has pensado. Todos los mismos parámetros, todos los mismos sistemas de análisis que trabajás. Nosotros durante la pandemia fuimos sometidos a habitar una ciudad virtual, una ciudad digital paralela y sincrónica a la ciudad física, digamos, transitable y presencial, ¿no? Tal vez se podría ampliar en el metaverso todo ese análisis que realizás y podría llegar a dar algo muy interesante. Sugerencia. Totalmente, Fernando. Sí, la verdad que es un gran debate y bueno, un poco de eso vamos a estar conversando la semana que viene. Así que si estás interesado, con mucho gusto, sos bienvenido, Fernando. Buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Les quería pasar un aviso. Estoy buscándolo en el chat para copiarlo. Porque es sobre... A ver, esperen. Si me aguardan un cachito, pueden hablar de otra cosa mientras. Esperen que... Muy bien, ahí Sebastián pasó. ¿Dónde está? Si les parece, Camila, no sé si podríamos compartir los correos o para estar más en contacto. No sé si lo hacemos por chat, como preferís. Si tienen ganas de difundir algo con las personas que estuvieron en la mesa, yo no tengo problema que me lo envíen a mí por mail y yo lo reenvío al resto de los integrantes con copia abierta, así pueden también ver. Ah, bueno, entonces hacemos así directamente, pues no lo encuentro, pero es un Dale. evento que es la semana que viene. Me lo pueden enviar a mí, yo lo reenvío a todos los integrantes de la mesa con copia abierta, así pueden ver todos los mails de los demás. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buena mesa, así que muy agradecida de mi parte. No sé si Paula quiere decir algo, o Javier, o alguien más. También lo mismo que Camila, agradecerles. Fue muy buenas las exposiciones de todos. Felicitaciones. Gracias. Bueno, estamos por finalizar la mesa entonces. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego.